vamos a interactuar bien. Eso, ahí ya va queriendo la cuestión. Bueno, ya les puse en el grupo de WhatsApp la presentación para el tema de hoy y de otros días que vamos a tener clases. Así que, pues bueno, manera de introducción. Hoy vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho. Este tema tiene que ver con los orígenes de las leyes, de dónde surgen las leyes, qué las provocan, qué justifican su existencia. Entonces, vamos a advertir qué son las fuentes del derecho, vamos a conocer cuáles son las clases de fuentes del derecho que hay. También vamos a tratar de identificarlas y van a hacer una tarea para la próxima clase. Así que vamos a compartir pantalla y necesito que me confirmen que efectivamente pueden ver la presentación. ¿Sí se mira? Sí, licenciado. Confirmo, Lic. Sí, Lip, se mira. Fuentes del derecho, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a decir que fuente es sinónimo de origen, de nacimiento o el principio de algo. Y cuando aplicamos eso al derecho, es porque vamos a tratar de explorar cuáles son las causas de las leyes, de las disposiciones jurídicas que regulan a una sociedad. Vamos a tratar de establecer cuáles son los hechos, los fenómenos que justifican que se crean o que se creen leyes. Para que se legisle es necesario que haya una causa. Se supone que nuestros diputados no hacen las leyes solo porque no tienen nada mejor que hacer. Hacen porque hay una necesidad. Y se supone que ellos están todo el tiempo preocupados por ciertas situaciones que puedan pasar en nuestra realidad, en nuestro contexto social y nos tratan de solucionar la vida a todos a través de la creación de las leyes, ¿verdad? Del derecho. Entonces, existen tres tipos de ley, de fuentes del derecho, ¿verdad? Las tres fuentes del derecho más importantes, o las tres clases de fuentes del derecho son las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Reales, formales e históricas. Empezamos con las fuentes reales. Como su nombre lo indica, las fuentes reales son sinónimo de, vienen de la realidad, ¿verdad? Materiales o primarias porque son aquellas fuentes más inmediatas que nosotros vamos a encontrar. Y pues no es otra cosa que hechos, factores, circunstancias de tipo histórico que, perdón, de tipo político, de tipo cultural, de tipo económico que van a provocar pues el surgimiento de las normas jurídicas. Cuando algo pasa en nuestro mundo exterior y eso provoca que se apruebe una ley, ahí encontramos que una fuente real ha provocado el derecho. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia del COVID-19 fue un problema, o es todavía un problema, porque no ha desaparecido del todo, que ha afectado, pues, entre, obviamente, todos los países al nuestro. ¿Qué tuvo que hacer el Estado de Guatemala para paliar, para defenderse de este problema de salud? Crear leyes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estableció normas temporales como las del toque de queda, ciertas restricciones, que se usara la mascarilla. ¿Se recuerdan ustedes todo lo que oficialmente, pues, el gobierno salía a anunciar, que no se puede hacer esto, no se debe hacer el otro, etcétera, ¿verdad? Hasta empezamos a descubrir esto de la educación virtual, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Entonces, las fuentes reales son cosas que pasan en la calle, en la sociedad, y que a ellas se responde con una ley. Una situación que no fuera de salud podría ser este problema que estamos viviendo
con el tráfico. Aquí tenemos a Henry Escobar, que lo vemos que va muy seguro con su cinturón del vehículo, porque él seguramente va transportándose y está padeciendo este problema. El tráfico que hay en la ciudad de Guatemala, terrible. Imagínense ustedes que el día de mañana dijeran, vamos a hacer una ley para responder a ese problema. El sector público entra a trabajar a las 9 de la mañana. El sector privado entra a trabajar a las 8 de la mañana y los estudiantes a las 7 de la mañana. Bueno, algunos consideran que eso podría aminorar el problema, entre otras disposiciones. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos utilizando una fuente real para crear derecho. Y así podemos encontrar otros problemas, otros fenómenos, otras situaciones. De tipo económico, de tipo cultural, de tipo político, etcétera. El siguiente tipo o la siguiente clasificación de fuentes del derecho son las llamadas fuentes formales o secundarias. Las fuentes formales o secundarias son procedimientos que existen para poder crear derecho. O sea, es un proceso ya establecido. La más importante de todas las fuentes formales es la legislación. Legislar, compañeros, es lo que hace el Congreso de la República, los diputados. Esa es la fuente más importante que existe dentro de las fuentes formales. ¿Por qué? Porque es la única fuente directa del derecho. Eso quiere decir que de otras fuentes solo podemos considerarlas que son causa o fuente indirecta del derecho. Pero esta sí en automático. El Congreso está para hacer leyes y lo que hace lo realiza a través del proceso legislativo. Por favor, tomen nota porque vamos a dejar esta explicación de la legislación como la principal fuente formal del derecho para la próxima clase, pero necesito que para ello ustedes hagan una breve investigación. Muy sencilla. Van a su Constitución Política de la República, yo no les voy a decir en qué artículo porque si no, no es investigación, y van a encontrar esto que vemos en pantalla, el proceso legislativo. Ahí está explicado en qué consiste, cuáles son las fases o etapas que comprende para poder generar o crear una ley en nuestro país. Lo que es la iniciativa, presentación, admisión, discusión, aprobación, etc. La segunda parte de la tarea que van a hacer ustedes para la próxima clase es que van a buscar en el website del Congreso de la República o la página del Congreso de la República un apartado en donde ahí está explicado el proceso legislativo gráficamente. O sea, con dibujitos, pues. Ahí nos representan en la página del Congreso cuál es el primer paso, la iniciativa, la presentación, la admisión. Entonces, esa hoja la imprimen y la vamos a utilizar para nuestra próxima clase. Recuérdense que es tarea, hay que hacerlo. Repito, simplemente ubicar los artículos en nuestra Constitución que nos hablen del proceso legislativo y meternos al internet y ubicar esa parte de la página del Congreso de la República, en donde encontramos con dibujitos de forma gráfica para que lo entiendan hasta los niños de párvulos en qué consiste el proceso de creación de una ley. ¿Está clara la tarea? Disculpe, licenciado, ¿en qué página es? Página del Congreso. O sea, usted se busca en el internet el sitio web oficial del Congreso de la República de Guatemala. Hoy día, si logramos obtener información de cualquier persona, no vamos a tener dificultad. ¿Cómo vamos a tener dificultad para encontrar la página oficial del Congreso de la República? Creo que todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? Así que vamos a continuar. Bueno. Licenciado, perdone. ¿Perdón? Disculpe, ambas tareas son para la próxima clase. Sí,
Exactamente para la próxima clase. Bueno, la siguiente fuente formal del derecho es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Pues eso de la costumbre ya lo hemos explicado cuando hablamos del derecho consuetudinario. ¿Se recuerdan ustedes? Un uso implantado en una colectividad que es considerado este uso como una práctica jurídicamente obligatoria. O sea, son costumbres que la sociedad considera necesarias, importantes, útiles y con las que están de acuerdo. Una costumbre puede ser fuente del derecho, pero la costumbre en sí no es derecho. Nosotros tenemos el sistema del derecho oficial, acto normativo, ¿se acuerdan que eso lo explicamos? Y excepcionalmente existe lo que es el derecho consuetudinario, pero solo para las comunidades indígenas. En estos lugares en donde existan formas ancestrales de resolver conflictos. Pero eso no existe en todas las comunidades indígenas, ni siquiera en todas las comunidades rurales. Así que la mayoría del país se rige por el acto normativo, o sea, el derecho escrito. La excepción sería el derecho consuetudinario. Ahora, aquí no nos referimos al derecho consuetudinario como tal, sino que nos referimos a costumbres de la sociedad que pueden convertirse en derecho. Han habido ocasiones en las que ciertas costumbres se vuelven leyes. Dicen por ahí que más que en Guatemala, en alguna sociedad, se acostumbraba que cada fin de año el patrono, o sea, el que tenía empleados, le regalara a sus trabajadores un obsequio, les daba un presente. Pero con el transcurrir del tiempo, ese regalo se convirtió en algo económico, en una cantidad de dinero. Y entonces los trabajadores ya se habían acostumbrado a recibir la dádiva en, en Perdón. a través de una cantidad de dinero. Que no era tanto, para una ley patrón tal de dinero a través de una fuerte que se convirtió en una ley. Eso podría ser un ejemplo que nos pueda ilustrar acerca de aquí no se mira mucho, lo siento, porque estoy utilizando el Drive de Google y aquí modifica un poco la presentación, pero ustedes tienen la presentación en PowerPoint en su grupo de WhatsApp porque ya se las compartí. Básicamente la jurisprudencia no es otra cosa que la colección de sentencias de los jueces. ¿Se recuerdan ustedes cuando vimos el derecho precedente? Hablábamos de que no es otra cosa que resolver un caso de hoy con base en un modelo de un caso antiguo. O sea, ir hacia la colección de resoluciones de sentencias para tomar un modelo que nos permita resolver la conflictividad que se nos presenta hoy. Es decir, jurisprudencia no es otra cosa que colección de sentencias de los jueces, los fallos, las resoluciones. Es como que vayamos a los juzgados y los archivos que encontramos ahí. Eso es la jurisprudencia, para simbolizarla un poco de una manera bien simple, pero lo importante es comprenderlo. Ahora, ¿qué tienen que ver las sentencias, los archivos de los juzgados, de los tribunales, con el derecho?
¿En qué momento esas sentencias se convierten en fuente del derecho? La jurisprudencia, o sea, la colección de los fallos de las sentencias de los tribunales, pueden ser fuente del derecho cuando los jueces, a través de lo que ellos resuelven en los casos, orienten o provoquen la creación de leyes. Fíjense ustedes que una vez hubo una sentencia que dejó libre a una persona, digamos que lo declaró absuelto, inocente, de cometer un hecho delictivo bien grave. Esto debido a que no se hizo una buena prueba científica. Entonces, como consecuencia de eso, el Estado de Guatemala fue condenado por organismos internacionales de derechos humanos, porque Guatemala no tenía una entidad que se dedicara exclusivamente a crear pruebas científicas, de manera objetiva, legal e imparcial. Entonces, ¿qué hizo el Estado de Guatemala? Creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. INACIF, ¿han oído de esa entidad? Bueno, seguramente algunos han oído. INACIF es una institución que se dedica a hacer investigaciones. Tienen expertos, peritos, médicos, psicólogos, antropólogos, etcétera, que analizan elementos de los casos para que sirvan como una prueba en el juicio. De hecho, hasta analizan, pues, le dan tratamiento a los cuerpos de las personas que fallecen de manera violenta, ¿verdad? Porque se convierten en órganos de prueba. A alguien que lo matan, por ejemplo, bueno, lo llevan a la morgue, el INACIF y todo eso, le hacen todo eso porque necesitan extraer algún dato probatorio. Es decir, en el caso que vimos, o que les estoy explicando, la jurisprudencia fue fuente del derecho. Una sentencia sirvió para crear una ley. ¿Por qué? Porque una sentencia que declaró absuelto a alguien provocó una condena internacional. Y esa condena internacional decía, Guatemala debe tener una entidad que haga investigación correcta. Entonces se creó una ley que creó el INACIF. Se aprobó una ley que creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Eso solo para poner un poco en contexto cómo la jurisprudencia puede ser en determinado momento fuente del derecho. Otra fuente formal del derecho es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Bueno, a veces cuando escuchamos esa palabra la relacionamos con algún aspecto religioso, ¿verdad? Cuando las personas, sobre todo, entenderán que cuando alguien va a hacer su primera comunión, le dicen, yo tengo que ir a la doctrina. Doctrina, pues es un estudio, eso es la doctrina. ¿Y quién hace los estudios? Pues los estudiosos, ¿verdad? Los expertos, los científicos del derecho. Se supone que son aquellos sabios del derecho, ¿verdad? Con aquellas grandes barbas y que investigan y que saben un montón. Bueno, en la práctica a veces algunos no tan sabios escriben, pero digamos que la doctrina no es otra cosa que las investigaciones que los expertos, los doctos en la materia, realizan sobre un tema. Dicen también, pues este punto del programa, que la ley, el derecho, puede crearse a consecuencia de un aporte de un experto, un científico del derecho. Imaginémonos que venga alguien y saque un libro que diga que en Guatemala tenemos una gran cantidad de personas que cometen delitos y eso se debe a ciertas causas y aporta cuáles son las causas. Y dice, lo que debiera existir es que Guatemala, por ejemplo, privatice las cárceles, porque hoy día las cárceles son escuelas del crimen y no se resocializa la gente, etc. Si es el libro que está recomendando, por ejemplo, la privatización de las cárceles, se toma en cuenta, entonces vienen nuestros diputados y que como son tan cultos, se mantienen leyendo. Imagínense ustedes, encuentran ese libro y dicen, miren, qué maravilla. Aquí dice este tratadista, Guatemala debiera privatizar las cárceles. Mañana vamos a discutir una ley de privatización de los centros carcelarios y la aprueba. Imagínense ustedes. Entonces, ahí, ¿qué estaría pasando?
¿Cuál fue la fuente de esa ley? ¿Cuál fue la causa para que se creara esa ley? La doctrina. Porque ese tratadista, cuando hace un libro, pues hace doctrina. ¿Ya? ¿Dónde está la doctrina? En los libros, en las bibliotecas. Esa es doctrina, esa es investigación. De hecho, ustedes también pueden ser doctrinarios, doctos en las ciencias económicas. Cuando ustedes escriban sus libros, sus tratados, ¿verdad? Sus materiales, sus investigaciones, sus ensayos acerca de ciencias económicas, administración, auditoría, contabilidad de no sé qué, de no sé cuánto, bueno, de economía, todo lo que van a hacer ustedes, eso va a ser doctrina, no jurídica, pero sí contable, administrativa, etcétera. Entonces, la doctrina, como los grandes aportes de los tratadistas en derecho cuando provocan que se aprueben leyes, son fuente del derecho. Y por último tenemos las fuentes históricas. Como su nombre lo indica, historia, leyes anteriores. Cuando en un país se hace una ley con base en la ley vieja, la ley anterior, la ley antigua, estamos ante fuente histórica para crear el derecho. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros vamos a crear una ley que es el nuevo reglamento para los estudiantes de ciencias económicas. Pero lo que vamos a hacer es utilizar fuente histórica. Entonces nos vamos a buscar las leyes viejitas, incluyendo la actual, por ejemplo, y solo vamos a mejorarla. Le vamos a cambiar algunos artículos, le vamos a adicionar algunas cosas, le quitamos otras y la actualizamos. ¿Por qué? Porque dijimos, este reglamento de evaluación de los estudiantes de ciencias económicas ya está muy atrasado, está desfasado y no vela por los derechos de los estudiantes. Entonces le vamos a introducir cambios. Pero muy fácil, vamos a tomar la ley anterior y le vamos a adaptar algunas circunstancias. ¿Sí? Ahí estaríamos utilizando fuente histórica para crear derecho. Otro ejemplo de fuente del derecho es el derecho comparado. Fíjense ustedes que esta suele ser muy utilizada. El derecho comparado no es otra cosa que comparar nuestra realidad jurídica con otros países, con otros estados. Ver la legislación de otros países, de otros estados, para poder hacer la nuestra. Se vale copiar lo bueno. Ojo, que hay que adaptarlo a las necesidades del país. Esta parece ser la fuente más utilizada en Guatemala. Nuestros diputados, pues les gusta copiar lo de otros países y solo le hacen sus adecuaciones a la realidad guatemalteca. Claro, eso significa que también hay que hacer un uso responsable del derecho comparado. Tampoco se trata de solo hacer como hacen algunos malos estudiantes, copy-paste de lo que el vecino hace. Ah, pues dicen que a El Salvador le está funcionando esta ley antimaras. Hagamos un copy-paste, la jalamos para acá, le cambiamos el nombre y todo, y ya la presentamos como nueva ley. Bueno, eso sería muy irresponsable. Se puede tomar un modelo, pero luego hay que adaptarlo. Hay que ver qué tanto sí funciona, qué tanto no funciona, analizar con estudios, investigaciones, etcétera, ¿verdad? Eso es utilizar el derecho comparado. Al respecto, la licenciada Rosa Pensamiento tiene una experiencia que nos va a contar, porque la licenciada, dentro de su experiencia, tuvo la oportunidad de trabajar para el Congreso de la República de Guatemala y ella nos va a contar acerca de qué tanto se utiliza eso del derecho comparado en nuestro medio. Así que oigamos a la licenciada. Gracias, doctor. Pues sí, yo tuve la oportunidad de realizar mi EPS ahí en el Congreso y luego pues de una oportunidad de quedarme un tiempecito trabajando también.
estuve en la unidad permanente de asistencia técnica, que es donde se da todo lo relacionado a lo que son las iniciativas y reformas de ley. Y pues estuvimos colaborando con eso. Inclusive yo tuve la oportunidad de trabajar para cuando se creó lo que es el Ministerio de Desarrollo. Entonces, pues también contribuí con eso y tengo mi diploma ahí respecto a eso. Excelente, pero nos iba a sí contar acerca se trabaja en relación a lo que es derecho comparado, ¿verdad? o sea, Nosotros nos basamos mucho en lo que son las leyes extranjeras. excelente. ¿Verdad? Por supuesto que no se pone todo tal como es, pero sí copiamos muchas cosas. ¿Verdad? Okay. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo, una confirmación de que en Guatemala el derecho comparado se utiliza mucho. Hay muy buenas leyes, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, el Código Civil es una maravilla, ¿verdad? No es nuestra, digamos, en cuanto a su autoría, es una copia de otros, pero es una ley que no ha necesitado mayores cambios, el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, etcétera. Hay otras leyes que sí, lamentablemente no se han hecho investigaciones adecuadas, no se han adaptado a nuestras necesidades, pero pues hay que decirlo, es una forma de crear el derecho, digamos una fuente indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no solo se trata de que agarremos una ley, la ley de El Salvador y la queramos implementar acá, no, se necesita que el Congreso de la República la apruebe como ley nuestra, ¿verdad? O sea, por eso es. Ahora, la única fuente directa de creación del derecho es el proceso legislativo, ese que es el trabajo de los diputados en el Congreso. O sea, el que alguien presenta una iniciativa, primero hay que ver quiénes tienen derecho a iniciativa. De antemano diremos que la USAC tiene derecho a iniciativa de ley. Que no lo use, eso es otro asunto, tristemente, ¿verdad? Pero iniciativa, presentación, discusión, aprobación, etcétera. Bueno, ahí tenemos... Hay que leer demasiado para poder llegar a realizar ese trabajo, ¿verdad? Y basarnos en muchas leyes extranjeras y leer acá también cuestiones que puedan apoyarnos y aportar todo eso para poder llegar a determinar si se da o no se da la iniciativa. Perfecto. Y ahora pues tenemos, bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que son las fuentes del derecho. Recuérdense que todo esto lo van a encontrar más desarrollado dentro de su texto, pero pues lo importante, porque ahorita seguramente se nos van mezclando todos los puntos, pero lo importante es que cuando ustedes lean, se recuerden de la explicación que estamos dando y va a ser mucho más fácil la comprensión. Veamos si tenemos alguna otra. No, aquí creo que terminaríamos con la temática de hoy. Bueno, en resumen, hemos hablado de que el derecho viene de algún lugar. Y a eso, ese lugar, a esa causa, a ese fenómeno, a ese acontecimiento o a ese proceso se le llama fuentes del derecho. Clases de fuentes del derecho, 3. Número 1, fuentes reales, las que encontramos en el mundo exterior. Una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis educativa, de tránsito, lo que ustedes quieran. Mucha delincuencia puede ser causa de una ley. Si en Guatemala incrementaran las penas, por ejemplo, a los que extorsionan, ¿de dónde surge? ¿Hay una fuente real para eso? Sí. La gente ya no puede ni vivir, todos sus pequeños negocios los están atacando estos delincuentes. ¿Sí? Disculpe el comentario, doctor, y la interrupción, pero realmente yo me he dado cuenta que nosotros tenemos muy buenas normas jurídicas. El problema es que no se han sabido aplicar como tal. Esa ha sido la razón por la cual estamos como estamos, pero si nos damos cuenta, sí tenemos muy buenas normas jurídicas. ¿Verdad? Okay. Ahí está un comentario de nuestra catedrática auxiliar. ¿Qué piensan ustedes?
¿Están de acuerdo? ¿Discrepan? Vamos a preguntarle a nuestros compañeros. Hoy hay poquitos que encendieron su cámara. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar con Catherine Pineda, que es de nuestras alumnas estrella, que siempre enciende su cámara y está puntual. ¿Cómo está, Catherine? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina usted de eso? ¿Somos los malos los guatemaltecos porque las leyes sí están buenas o qué? ¿Qué piensa usted? Siendo sincera en esta pregunta, no puedo dar una respuesta muy amplia porque no estoy muy informada acerca de las leyes que tenemos en Guatemala. Entonces, si hablo, estaría hablando al azar, ¿verdad? Oh, muy bien. No podría decir así como la licenciada Rosa, que dijo que tenemos muy buenas leyes, solo que no las sabemos implementar, porque no estoy al 100% informada. Pero algunas conoce, cree que las leyes que tenemos dentro de lo que, bueno, obviamente todos los guatemaltecos, alguna noción tenemos de las leyes, ¿verdad? No, y hay excelentes profesionales, sin querer, como diría cualquiera, chaquetear o que sea, no. Por el poco que yo lo he tratado y todo, considero que es un excelente profesional. Y lástima que ya no siguió como magistrado, porque ese es el problema. Cuando tenemos personas que pueden apoyar a sacar adelante al país, nos excluyen, nos hacen a un lado, ¿verdad? Y dejan a las personas que realmente, pues, dejan mucho que desear. Ese es el problema. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hay muy buenos guatemaltecos, eso sí es cierto, y muy buenos profesionales. Aquí tenemos prospectos de brillantes auditores, economistas y administradores. Muchas gracias a Catherine. Ahora vamos con Danilo Amílcar. Pregunto, ¿está claro el tema de hoy? ¿Tiene alguna duda? ¿Cómo ve eso de copiarle las leyes a otros países? Fácil, ¿no? Yo me pongo a buscar leyes y la llevo al Congreso, yo soy diputado y hasta convoco a los medios de prensa. Bueno, pues aquí está la salida a nuestros problemas. Bueno, no sé, copiar lo bueno no está mal también, ¿eh? ¿Qué piensa usted, Danilo? Pues yo considero que el tema de copiar, pues a la vez siento que sí es bueno porque creo que en todo, bueno, no copiarlo, sino que como dejarnos influenciar de lo de afuera. Y creo que en muchas cosas sucede eso. Y siento que sí es bueno que podamos dejarnos influenciar de las personas o de los países que van un paso adelante que nosotros. Excelente, excelente. Muchas gracias. Vamos a invitar a Linda Joana. ¿Cómo está, Linda? Buenas noches, qué gusto verla y saludarla. ¿Algún comentario sobre nuestro tema de hoy? Gracias, igual, saludos a todos. Pues igual que Catherine, yo no conozco mucho sobre las leyes. Hoy me están sí, saliendo por la tangente todos. Oh, no, pero sí le comento de eso de copiar y pegar, sí sería bueno, ¿verdad? Pero tal vez detallarlo y de verdad que lo hicieran con lo que copian y el detalle que ponen, ¿verdad? Con algunos derechos, pues, digo, he pasado ahí por algunas cosas que pues no me han parecido porque pues sí, tal vez están de que mire que hay que seguir las leyes y todo, que es tardado y al final pues no las cumplen. Entonces, sí pienso que si van a copiar y pegar, pues sí deberían de hacerlo formal. No crea que es solo copiar y pegar. Para eso es un gran trabajo. Hay que leer un montón, investigar y ver si realmente es conveniente o no y si se aprueba. Sí, sí, solo comparamos el derecho, por eso le llama derecho comparado. Sí, porque se compara un derecho con el otro, pero yo creo que se está tergiversando. No, miren, digamos que lo ideal sería
que se utilice el método del estudio comparativo del derecho, que no es otra cosa que nosotros podamos cotejar, incluso no solo una legislación, sino de otros países, para encontrar una alternativa. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un día vinieron unos chilenos a Guatemala y pues Guatemala fue uno de los 5 países que ellos estudiaron antes de implementar una ley para abogados de servicio público, abogados de oficio. El modelo guatemalteco fue un modelo que estaba dentro de los aceptables. Cuando los chilenos implementaron su servicio de defensa pública, es decir, abogados de oficio que atienden a la gente, hoy es top, es número 1. Nos copiaron un poquito a nosotros, pero por supuesto lo mejoraron. Eso es utilizar comparativamente la realidad jurídica de otros países. Pero han habido malos ejemplos en Guatemala, eso hay que decirlo. Por decirles algo, la ley de RENAP, que es una ley que a mí yo conozco un poquito porque trabajé varios años ahí. Agarraron la ley del RENIEC de Perú, la casi copy-paste, y la implementaron a Guatemala, y hay tremendos problemas en el RENAP desde su implementación, desde su instauración, porque el modelo no está ajustado a nuestra realidad en varios aspectos. Entonces, claro, hay otros ejemplos muy positivos como el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Procesal Civil, etcétera. Pero hay algunos casos en donde sí los DIPUS como que no han hecho bien su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a gente que está levantando la mano hace rato. Adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo sí considero de que, bueno, para empezar, tal vez no conozco mucho de leyes, pero considero que hay mucha deficiencia. Entiendo que la Carta Magna, pues, es una ley que rige a las demás, pero las demás leyes considero yo que sí ya necesitarían una actualización por el tema de que, quiera o no, pues los tiempos, de alguna manera, las sociedades han ido evolucionando y creo que también hay mucha deficiencia. También necesitamos leyes por crear. Considero yo que ya el mismo estilo de vida, en este caso de la sociedad, de alguna manera empieza a necesitar algunas nuevas normativas. Con el tema también el tema del copy-paste, ¿no? Como lo estamos llamando ahorita, yo considero de que no está nada mal, siempre y cuando lo que comentaba la licenciada también, ¿verdad? De que se hagan estudios y se adapten a la sociedad en la que vivimos. Porque yo creo que la mayoría de leyes justamente vienen así de copy-paste, ¿verdad? Y también considero de que, lo dije en una clase anterior, para mí los diputados, creo que el 100% deberían de ser conocedores del derecho para justamente poder legislar. Por ejemplo, yo tenía un vecino, él apenas si tenía sexto primaria, entonces ahí empiezan con el catizumbal de asesores, ¿verdad? Que tal vez ellos sí son conocedores de la ciencia, pero considero yo que deberían de todos, absolutamente todos, por lo menos los titulares, ser conocedores de leyes, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es mi pequeña aportación. Gracias, Rui, excelente, no una, muchas aportaciones. Lo que usted menciona, pues mire, dicen que los diputados, esa es una tesis, que todos los diputados sean conocedores de derecho, incluso debieran ser juristas o abogados, dicen algunos. Otros dicen no, porque el diputado no es solo hacedor de leyes, sino también es representante de un sector de la población. Entonces, pues hasta el loco debe estar representado ahí, dicen algunos, y por eso es que hay algunos que están medio deschavetados o desubicados, pero bueno, algunos que hasta estiran los billetes y todo, ya vieron, o sea, hay de todo tipo de representantes, pero lo que sí es cierto es que cuando un diputado llega y contrata a un asesor, que no lo contrata él porque no se lo está pagando él, si quiere puede contratar con su dinero al que quiera, pero si va a utilizar los recursos del pueblo para contratar asesores para de alguna manera compensar su déficit en formación o conocimiento del derecho, mínimo
que contrate buenos asesores y que no suceda, como está sucediendo mucho en la práctica, que a los que contratan El encima son nepotismo. cuates, son Exacto. amigos o son amigas o amigas de algún amigo. Entonces, ahí estamos, si no sabe el diputado, y tampoco los diputados saben porque son pura factura política o favor, entonces ahí sí estamos muy mal. Muy buen comentario, Henry. Está bueno el debate, pero bueno, yo creo que vamos a dejárselo que lo conduzca hoy para variar a la licenciada Pensamiento, porque ella tiene la expertise de trabajar en el Congreso de la República y ahí nos estaba defendiendo un poquito a los diputados, ella diciendo que sí trabajan y que sí investigan para hacer las No, leyes. no, Entonces, para nada. Yo no bueno, soy no, uno de los estoy diputados que bromeando. conste. Pero le dejo a usted, distinguida No, licenciada. los diputados dejan mucho que desear para mí. Por eso ya Pero no quise le estar doy ahí. la batuta. Ahora usted le vaya dándole intervención a los estudiantes para que no solo sea un monopolio de mi parte. Así es que adelante. Claro, Yo los saludo la próxima clase. está bien, claro, con gusto. Ujú. Entonces, ¿qué me dice Danilo respecto a lo que estamos platicando? Me agarro desprevenido, lo siento. No estaba poniendo atención, ¿verdad? Bien, ¿Qué dice usted de los diputados? Que han mucho que desear, ¿verdad? Y yo apoyo lo que dice Henry, siempre lo he dicho, que muchos ni siquiera tienen el diversificado, ¿verdad? Y eso realmente sí nos afecta a la población en general, porque pues, eso es un cargo bastante importante. Y muchos solo llegan a ver qué hacen hacia ellos, para el bienestar de ellos, pero lo último es pensar en la población. Pero bueno, esperemos que algún día lleguen otras personas y que esto pueda cambiar. ¿Qué dice Araceli? ¿Quiere aportarnos algo? Sí. Buenas noches a todos. ¿Quiere comentar? ¿Cómo está? Bien, gracias. Pues la verdad que sí deja mucho en qué pensar esta situación, ¿verdad? Porque, como decimos, están a veces en los puestos por puro cuello, ¿verdad? Y van a tener puestos importantes sin conocer de las leyes, ¿verdad? Y qué triste que Sin esta conocer a lo situación que siga. realmente tienen que realizar. Exactamente, Así es. pero y como dice usted, ¿verdad? Que un día, pues ojalá que lleguen personas que realmente tomen la batuta del gobierno y que esto pueda salir adelante, ¿verdad? Para Que puedan beneficio de representarnos todos. dignamente, ¿verdad? Exacto. Gracias. Así Solamente. es, Araceli. ¿Qué dice Linda respecto a lo que estamos platicando? Pues sobre los diputados no tengo muchos comentarios, la verdad. No. Sin comentarios, va a decir. No quiero que me ofendan. No. Bueno, Pues yo no sé si hay algún diputado acá. Amigos de diputados. No, tampoco. Pues no, yo pienso que también hay algunos que están solo por recibir plata, ¿va? Y muchas cosas que dejan. Pues fíjense que ellos realmente no, ellos solo dicen, por decir así, se les atraviesa, ¿va? Que hay que crear tal ley, va, y pasan a esa unidad y que ellos se encarguen de hacer todo el estudio respecto a eso, ¿verdad? Y los que están ahí en esa unidad, pues ya son abogados, pesistas, que son estudiantes de derecho que ya han culminado, ¿verdad? Entonces son los que se encargan de hacer todo ese trabajo, pero ellos en sí solamente de consultar con sus asesores
qué ley o qué iniciativa pueden o qué reforma pueden proponer. Entonces tal vez estaba a favor más de ellos que del pueblo, pienso también. Sí. ¿Qué dice Licenciada, yo Catherine al también, respecto? Dígame, Henry, perdone. tenga pena. Yo también considero que obviamente es un problema que al final por el tema de democracia también se debería de respetar, aunque yo considero que también eh, lamentablemente todo ya se volvió politiquería y se vuelve una política chuca, por no decir otra cosa. Entonces, también el tema de que a veces entre ellos mismos eh, se votan las iniciativas o entre ellos mismos solo por pertenecer a distintas banderas O porque no les o conviene también. correcto, entonces siento que también ese es lamentablemente, Ujú. un gran problema que por temas de Algunos democracia creo que nunca se va a poder erradicar, pero a menos de que suceda lo que sucedió en El esperemos que sí, Salvador, de Henry. que haya Ujú. mayoría del Ejecutivo dentro del Recuérdese Congreso, dentro del que Parlamento, todo entonces, tiene que iniciar desde la cabeza, ¿va? Entonces, si la cabeza está bien y quiere hacer las cosas bien, todo el resto del cuerpo lo va a realizar, ¿verdad? Pero si no, por más que hagamos, no va a ser sí, posible. sí, correcto, Ujú. sí, gracias. Así es, Henry. Gracias por la aportación. Catherine, ¿qué me cuenta? ¿Quiere Eh, opinar algo? eh, pues yo creo que todos tenemos un punto de vista, todos aportamos en algo, no sé si en las leyes como deberían de ser. En mi Exacto. caso, yo tal vez no tengo experiencia, pero sí he escuchado bastante porque en mi familia les gusta mucho la política, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí me doy cuenta de que si se dan cuenta, alguien puede estar muy, muy preparado, pero si va al Congreso a dejar un currículum, supongamos, para ser diputado, nunca va a ser elegido. Entonces, esto de los diputados y todo esto siempre es por conecte, siempre es por hacer un favor a alguien, así como le dicen, yo te doy, tú me das. Entonces, esto nunca va a ser legal y puede que hayan algunos buenos, pero siempre hacen sus cosas bajo el agua, se podría decir. Entonces, en conclusión, hay diputados buenos, pero serían contados, ¿verdad? Y casi, Exacto. por no decir todos, están por conectes, pero esa es mi opinión, ¿verdad? En base a, también estoy de acuerdo en lo que dijo el compañero Henry y usted también lo complementó con que todos los diputados deberían de tener conocimientos amplios en leyes, ¿verdad? Porque no pueden venir a proponer una, qué sé yo, una ley o algo extra si ellos no saben nada al respecto. Y también, como decía el licenciado, de que contratan asesores, pero son asesores de su mismo círculo. Los Entonces, cuates. sí, Los exacto, cuates y no los profesionales que tienen conocimientos realmente que puedan apoyarles, ¿verdad? Para exacto, hacer un buen trabajo. Porque eso también podría ser una posibilidad, ¿verdad? Si ellos no tienen el conocimiento requerido, buscar asesores, o sea, hacerse de gente que pueda apoyarles en ese sentido, ¿verdad? correcto. Claro, Catherine, muchas gracias por su aportación. Y pues les digo que es muy bueno también que tengamos este pequeño conocimiento, como ustedes que van a ser economistas, auditores y eh, contadores públicos, que tengan pues un poquito de conocimiento en lo que es derecho, pues en todas las carreras creo que se necesita siempre conocer un poquito de las leyes, ¿verdad? Sobre todo, pues no que se tenga conocimiento de todas las leyes, pero de la importante como es la ley suprema, ¿verdad? Que es la Constitución. Sobre todo para aprender también a conocer nuestros derechos y a hacer que se respeten, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sabemos 40 y qué, 5 personas conectadas. Rocío,
¿Algo que quiera aportarnos? Antes de que concluyamos, ya estamos por finalizar. No, pues es que creo que todo lo que pues mis compañeros ya aportaron bastante y son algunas cosas de las que había pensado, como dijo en la compañera Catherine, que tal vez no todos son así como que malos, sino que siempre hay más de alguno que sí, como por sus propios conocimientos está ahí, pero siempre más que todo es por cuello o por amistades que tal vez están en esos puestos. Y eso. Así es. Lastimosamente, ¿verdad? Todo en nuestro país es así. Como me dice una persona, es que yo no me equivoqué de carrera, yo me equivoqué de país. ¿Verdad? Entonces a muchos nos pasa así. Los insto a que estudien, se recuerdan nuestro próximo primer parcial es el día miércoles 22 de febrero de 18 a 10, no, perdón, ustedes es segunda hora, entonces es de 19:15 a 20:15, una hora exacta, toda la primera unidad. A ver, ¿quién ya leo? ¿Hasta dónde llegamos con nuestro repaso? Conflictos de... ¿Alguien que me diga? ¿Hasta dónde llegamos? Sí recuerdan, ¿verdad? Entonces los dejo para que puedan prepararse. ¿Alguien me iba a aportar algo? Danilo. ¿No? Pero sí ya empezaron a leer, ¿verdad? No se vayan a tener, porque aunque tengan ahí para consultar, pues lastimosamente hoy no estamos presenciales, entonces se puede dar esa modalidad de consultar nuestros documentos, pero si no hemos leído, no vamos a lograrlo. Entonces hay que leer, además les va a servir y se van a acostumbrar y van a ver que se va como despejando el conocimiento. Entonces los dejo para que descansen, vayan a cenar y cualquier duda o inquietud que tengan, ya saben, estoy a la orden en el chat, me pueden escribir. Gracias, Y a licenciada. Buenas veces noches. estando Buenas en noches a la todos. calle no les respondo luego, pero al ratito yo me comunico. ¿Oye? Siempre estoy ahí pendiente. Gracias, licenciado. Con la asistencia. Gracias, licenciada. Perdón, Milagros. Con la asistencia, Alec, es Ya automático. se pasó automáticamente, sí. Gracias, feliz noche. Entonces, sí. Gracias, feliz Solo estaba noche. verificando que Noche, estuviera licenciado. Sí, aquí tengo lista. Bueno, que descansen entonces. Ha sido un placer saludarlos nuevamente y que Dios les dé mucha sabiduría, quite su cansancio para que puedan prepararse para ese parcial y para los que tengan también de sus otros cursos. ¿Vale? Gracias, licenciada. Feliz Feliz noche. A la noche. orden. Que descansen, que estén muy bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Que descansen. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Araceli. Gracias, Paola. licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Zully. Feliz Que noche. descansen. Feliz noche, Melvin. Licenciada, antes que se me olvide, Dígame. en la, Zully. con la tarea que el ¿Perdona? licenciado dejó, con la tarea que el licenciado dejó hoy del En la Congreso. página del Congreso pueden ingresar y ahí, y también en la Constitución pueden basarse. Ahí también hay, habla sobre lo que es todos los pasos a darse para una iniciativa o una reforma, ¿verdad? Con referente a la próxima clase, entonces sería hasta el día marzo 1, hasta el 1 de marzo, ¿qué día? Déjenme consultarlo con el doctor. Yo no creo que él vaya a impartirles clases esos días de parciales. Por lo regular no se hace, pero yo no sé cómo trabaja él. Es primera vez que estamos compartiendo con el salón, entonces quisiera
Déjenme averiguarlo bien y yo les voy a estar escribiendo. Si se me olvida, recuérdenme, por favor. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. A la orden, Zulmi, que descansen. ¿Alguien más? Feliz noche. Feliz noche, Carla, Feliz que noche, Lick. descanse. Feliz noche, Danilo. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Egma, que descanse. Feliz noche, Johnny. Brian. Luis Adolfo. Luis Adolfo. Kendra.